Es el mío. Ah, no, es el mío. ¿Cuánto es el mío? Santo Espíritu. La única razón, ¿no? Después fuego santo y después... Ah, no, solo Cristo. I was just looking for me. Okay. Ok, buenos días con todos, bienvenidos. Oh, good morning, America. Buenos días y good morning. Bienvenidos con todos. Hay que orar, oremos. Señor Jesús, gracias por este día, por esta mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias por el favor que tú muestras a nuestras vidas, Señor, siempre. Señor, gracias por tu provisión, por tu protección. Señora, gracias también por estar aquí en el medio de nosotros en este día. Ayúdanos a estar enfocados en ti, Jesús, a escuchar tu palabra, a conocerte más. Y ahora te pedimos también de que este tiempo de alabanza sea un tiempo donde te adoremos, Señor, en espíritu y en verdad, como tú quieres que te adoremos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. 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 ¿Nos ponemos de pie? De mi adoración, eres
Ese es nuestro Dios, Dios poderoso, invencible. Y si Él está con nosotros, nadie puede estar en nuestra contra. Santo, consume mis deseos para todo lo que no es de ti, sino de mí. Quiero más de ti y menos de mí. Santo. Fuego santo, consume mis deseos para todo lo que no es de ti, sino de mí. Quiero más de ti y menos de mí.
sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Dios.
a tu presencia para alabarte, Padre, el único que merece toda la gloria, toda la honra. Padre, esta mañana te pedimos que nuestro corazón sea humilde, esté listo para recibirte, Padre, que nuestra mente esté abierta a tu palabra, Señor. Que hoy sea el día en que tú nos hables y nosotros estemos listos para recibirte. Que lo que quieras que pongamos a tus pies, lo que quieras transformar en nuestras vidas, nosotros estemos dispuestos a dártelo, Señor. Padre, esta mañana te pedimos que nos llenes con tu Espíritu, Señor, que esta tu iglesia esté lista para recibirte hoy. Llena de tu Espíritu a Pastor Dante. Padre, que Él tenga las palabras que nosotros hoy tenemos que escuchar para cambiar nuestra vida y dedicártela a ti completamente, Señor. Padre, permítenos ser herramientas tuyas, Señor. Te pedimos que hoy estemos dispuestos a escucharte, Señor. Que nuestro duro corazón sea transformado por ti, Padre. Ayúdanos, Señor, transfórmanos, Padre. Ven hoy, Señor, a esta tu iglesia. Y te agradecemos por la libertad que tenemos de venir y glorificarte, Señor, por este lugar donde juntos nos reunimos a darte toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Saluden a alguien nuevo. Pero no debería sonar tampoco igual. Ángel. Pongan por favor sus teléfonos en modo avión o en silencio para que no haya distracciones. Hoy en la mañana tuvimos a la señora o a la persona que vende leche con su sonido de vaca afuera. Ya hay suficiente ruido afuera, no queremos ruido acá adentro, ¿no? Ok, entonces los miércoles tenemos servicio de mitad de semana y estamos estudiando el libro de Proverbios. Tenemos una dinámica diferente, ¿no? Donde estudiamos una porción del libro de Proverbios y estamos en el capítulo 2 y luego nos separamos en grupos y comenzamos a hablar acerca de la enseñanza, ¿no? Luego los viernes tenemos a las 7 de la noche estudio bíblico en las casas, en nuestra casa de Magdalena y también en San Juan del Lurigancho en la casa de Mark y Brenda. Reunión de oración es el primer domingo y el primer y tercer domingo de cada mes, a las 8:30 de la mañana, no a las 9, ¿no? 8:30. Poder orar antes del servicio, por el servicio, por las personas que vienen y por cosas en general, ¿no? Si necesitas oración, es el tiempo de venir y orar. Bueno, también si necesitas oración, no tienes que esperar hasta el primer y tercer domingo del mes. Ven y pídenos oración que podemos orar por ti también.
Los sábados tenemos el grupo de jóvenes, días de juventud, a las 3 de la tarde, y José y Oxana normalmente están aquí enseñando a los jóvenes, así que todos los sábados a las 3 de la tarde. Y obviamente tenemos nuestros 2 servicios los domingos, primero en inglés a las 9:30 y el segundo a las 11:30 en español. Y creo que eso es todo, sí. El Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y la semana pasada empezamos el segundo capítulo, ¿no? Vimos que Jesús, tanto Jesús como su mamá y sus discípulos fueron invitados a una boda, ¿no? ¿Alguien necesita Biblias? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Por aquí? Ok, allá también. Ángel, ¿también tú? No, allá. Sí, ok. Entonces, la semana pasada vimos que Jesús, su mamá y sus discípulos fueron invitados a la celebración de una boda, ¿no? Y eso nos hace ver, ¿no?, de que Jesús tenía una vida normal. Cuando Él creció, ¿no?, creció teniendo amigos, creció con sus amigos en el barrio, la gente lo conocía, Él conocía a las personas. Por lo tanto, la gente lo invitaba, ¿no?, a la celebración. A las celebraciones como esta. En este caso, Él fue invitado a una boda. No, Él no, como diríamos nosotros hoy en día, no se coló, ¿no?, en la boda. No solamente fue y se invitó solo, ¿no? Él fue porque lo invitaron. Vimos también, ¿no?, que la presencia de Jesús en esa celebración de bodas muestra de que Jesús honra el matrimonio. No solamente en ese tiempo, sino el día de hoy también, en nuestro tiempo, es algo que Dios honra, es el matrimonio. Por más que hoy en día se trata de cambiar el verdadero significado del matrimonio, es Dios el que creó el matrimonio, ¿no? Y la presencia de Jesús en esa celebración muestra de que Él honra el matrimonio. ¿Quién no quisiera tener, ¿no?, a Jesús como el invitado especial de su boda, ¿no? Y no solamente físicamente, como fue el caso de esta pareja que tuvo a Jesús físicamente. Hoy en día no solamente es que podemos tener a Jesús, sino que debemos tener a Jesús como el centro de nuestros matrimonios. No solamente en el día de la boda, de la celebración, sino por el resto de nuestros matrimonios, el resto del tiempo, que es para siempre. Ok, entonces ellos estaban en esta celebración de bodas, del matrimonio, y había un problema. ¿Cuál era el problema? No tenían más vino, ¿no? ¿Este era el problema de Jesús? No. Pero la mamá de Jesús, María, trae el problema y se lo da a Jesús. Ahora, María no sabía cómo es que Jesús podía hacerse cargo del problema, pero lo que sí sabía era que Jesús podía hacer algo al respecto. Aprendimos la semana pasada también de que Jesús no vino a hacer lo que se le dio la gana a la tierra. Él vino a hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre. Y también otra de las cosas que vimos fue la actitud que los sirvientes tuvieron cuando fueron liderados por Jesús, ¿no? La mamá de Jesús les dijo a los sirvientes: hagan lo que Jesús les dice. Cualquier cosa que Él les diga, ustedes obedezcan nada más. Y entonces la actitud que los sirvientes tuvieron fue la actitud correcta. ¿Por qué? Porque ellos siguieron las instrucciones de Jesús, ¿no? Acordémonos que el milagro que Jesús hizo es su primer milagro. Los sirvientes tuvieron el privilegio de ser parte del primer milagro que Jesús hizo, ¿no? Ahora, acordémonos, ¿no?, que los sirvientes necesitaban fe para poder obedecer a Jesús, porque ellos sabían todo el tiempo que el problema era que no tenían vino. Y aquí está Jesús mandándole a los sirvientes a que llenen vasijas de agua.
Ahora, los sirvientes, como dijimos la semana pasada, pudieron haber pensado, Jesús, necesitamos vino y aquí nos estás haciendo llenar bidones de agua o jarrones de agua cuando necesitamos vino. ¿Sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo aquí. Nosotros tenemos que ir a ver cómo podemos encargarnos de este problema, porque aquí obviamente tú no nos estás ayudando. Entonces, esa pudo haber sido la actitud. Lógicamente hablando, nada tenía sentido. Lo que Jesús le estaba mandando a hacer a los sirvientes, no tenía sentido. Y eso me hizo pensar también, ¿no? Algo que estábamos hablando en Home Fellowship, ¿no? De los viernes. Por eso es tan importante ir a Home Fellowship, porque es un tiempo, estudio bíblico, ¿no? En las casas, para poder compartir, no solamente, ¿no? En este tiempo, los domingos en la mañana, solamente estoy hablando yo y ustedes están escuchando. Me imagino que tendrán preguntas o algo que podrían agregar, ¿no? Que ahora no es el tiempo, pero los viernes es una oportunidad para que todos podamos venir juntos y poder compartirnos. ¿Sabes qué? Sí, de esa historia también yo escuché esto, Dios me habló de esta forma, ¿no? Y así podemos animarnos los unos con los otros. Pero el viernes, una de las cosas que estábamos hablando era de que en nuestras vidas nosotros muchas veces nos vamos a encontrar como los sirvientes, donde Dios quiere hacer algo, Dios quiere hacerse cargo del problema y nosotros vamos a estar como los sirvientes. ¿A qué me refiero? En que en nuestra mente nosotros sabemos qué cosas, reconocemos cuál es el problema y pensamos que Dios tiene que solucionarlo de esta forma específicamente. Porque si no lo haces de esa forma, entonces, Dios, si no lo haces así, entonces no sé cómo lo vas a hacer. Y muchas veces nos podemos encontrar en el lugar de los sirvientes, ¿no? Simbólicamente hablando, Dios nos puede mandar a llenar aguas, ¿no? Estos recipientes con agua, que no va a tener sentido para nosotros, porque eso no es lo que necesitamos. Pero eso no quita que Dios quiere hacer y quiere hacer su trabajo en tu vida. ¿Te imaginas de lo que los sirvientes hubieran perdido si ellos no hubieran creído en Jesús? Si ellos no hubieran puesto su fe en Jesús, se hubieran perdido del primer milagro de Jesús, se hubieran perdido de todo, de toda esta bendición. Entonces puede ser que ahora, simbólicamente hablando, te encuentres llenando vasijas de agua, que no tiene sentido. Pero no importa si no tiene sentido, lo que importa es si Dios te está mandando a hacer esto. Si Dios te está mandando a llenar estas tinajas de agua, si Dios te está mandando a hacer algo que para ti no tiene sentido, no importa. Porque Dios no comete errores. Y obviamente, lógicamente hablando, no tiene sentido. Nada de esto tenía sentido para los sirvientes. Sin embargo, Jesús se hizo cargo del problema o no. Sí, pero no de la manera como tú y yo hubiéramos pensado hacerlo o resuelto. Así que debemos tener la actitud de los sirvientes que obedecieron a Jesús, siguieron las instrucciones de Jesús. Entonces, así como los sirvientes, nosotros somos llamados a vivir por fe y no por vista. Entonces nos quedamos ahí y el día de hoy vamos a comenzar con el versículo 13, donde dice: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén, ¿no? Entonces vemos, ¿no? La situación es esta, ¿no? Él estaba en Galilea, en el área de Galilea, fue bautizado, encontró a alguno de sus discípulos, estuvo en Caná, en la celebración de la boda. Luego vimos en el versículo 12 que él se fue a Capernaum. En Capernaum era considerado como la base de Jesús, ¿no? Jesús siempre pasó mucho tiempo ahí, ¿no? Se cree que de repente él tenía un lugar donde vivir. Pasó mucho tiempo ahí y también él hizo muchos de sus milagros en ese lugar. Luego, como estamos leyendo acá, ¿no? Después de Capernaum,
él fue a Jerusalén. ¿Para qué? Porque la fecha se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, ¿no? Más o menos para ir iba a decir de Canadá, no, de Caná hasta Capernaum, tomaba más o menos un día de camino. Obviamente ahí no tenían buses, no tenían taxis, no tenían mototaxi, ¿no? Caminaban. Y entonces eso más o menos le tomaba un día. Ahora de Capernaum a Jerusalén les tomaba más todavía. Pero vemos acá de que porque se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. ¿Por qué? ¿No? Era requerido para cada judío, cada persona judía, ir a Jerusalén para poder celebrar este festival. En este caso, la Pascua. No podías hacerlo donde tú querías, porque en este festival lo que se hacía, básicamente, tú tenías que llevar tu animal para sacrificarlo en el altar, bueno, dárselo al sacerdote, y él sacrificaba el animal. ¿Y para qué eran los sacrificios de los animales? ¿Se acuerdan? Para cubrir los pecados. Entonces, este era el día que todos los judíos esperaban para poder ir a Jerusalén, al templo, porque ahí estaba el templo, para poder ofrecer su sacrificio por sus pecados. Y aparte de eso, como vamos a ver después, para poder pagar un impuesto por el templo. Entonces, Jesús está en camino a Jerusalén para poder celebrar este festival, ¿no? Habían 3 festivales que requerían que los judíos vayan a Jerusalén. Los judíos tienen muchos festivales, muchas celebraciones, y no todas incluyen ir a Jerusalén. Puedes hacerlo en tu casa y todo eso, pero estos 3 sí era un requisito para celebrarlo, ir a Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Entonces, uno de ellos, como hemos visto, es la celebración, ¿no?, de la Pascua. El otro es el festival de los primeros frutos, es donde las personas dan los primeros frutos de su cosecha, o sea, lo mejor, ¿no? Siempre los primeros frutos son los mejores de todo. Entonces, simbólicamente es mostrando el agradecimiento a Dios. Le das los primeros frutos de tu vida a Dios. Ese era el segundo festival que la gente celebraba en ese tiempo. El tercero, era el festival de los tabernáculos, ¿no? Y eso era para recordar la salida del pueblo judío. ¿De dónde? De Egipto. ¿Y por qué tabernáculos o carpas? Porque por 40 años ellos deambularon ¿por dónde? Por el desierto. Y no construían obviamente casas de material noble, sino que ellos armaban carpas. Entonces esta celebración lo hacían en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, para recordar que Dios los había sacado de Israel y que Dios había proveído por ellos, o había provisto por ellos en el desierto, tanto agua y comida y protección y todo lo demás. Ahora, es interesante, ¿no?, que esta celebración de la Pascua judía tiene un significado muy importante. Pero vayamos primero a ver cuál es la historia detrás de esta celebración que ahora Jesús y sus discípulos están yendo a celebrar a Jerusalén. En Éxodo 12:21 comienza. Ustedes saben la historia, ¿no?, del Éxodo. Es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y para este entonces ya Dios había mandado 9 plagas a Egipto. Y como el faraón era bien terco, no dejó a Israel salir de Egipto, no quiso darles la libertad. Y esta última plaga que va a pasar es el ángel de la muerte, que va a venir obviamente a matar a los primogénitos. Entonces leamos Éxodo 12, versículo 21. Y dice: luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito
por cada una de sus familias, y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. ¿No? Entonces, este es el mandato de Dios a Moisés, y Moisés le dice a los ancianos de Israel, y los ancianos, los líderes de cada tribu, le dice a todos los judíos, ¿no? Y prácticamente lo que les dice es: maten a un cordero o un cabrito y con la sangre marquen el marco de la puerta, ¿no? O sea, es como que, no sé, usa la sangre y pinta el marco de la puerta con sangre. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de la muerte pase, esa sangre, cuando el ángel vea esta sangre, va a pasar de largo tu casa, mas no va a entrar. Y eso era algo que los judíos no hicieron, obviamente, sabemos esto. Y es ahí donde los primogénitos de los judíos, ¿qué pasó con ellos? Murieron, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata este festival, donde recuerdan que Dios salvó con esta última plaga a Israel del pueblo de Egipto. Y el versículo 24 del mismo capítulo de Éxodo 12 nos dice: recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer. ¿Para cuánto? Para siempre, ¿no? Entonces, esta celebración o este evento se iba a convertir en una celebración de todos los años. Dios les está diciendo: ustedes cada año van a celebrar este festival para recordar lo que yo hice por ustedes en Egipto. Entonces es por esa razón que se celebraba este día de la Pascua, esa celebración de la Pascua, cada año. El historiador Josefo, ¿no? Es un historiador judío que no era cristiano, pero era contemporáneo con los discípulos de Jesús también, ¿no? En ese tiempo, él obviamente es un historiador, él habla y escribe de la historia de Israel y todo. Y él dice que cuando se celebraba la celebración de la Pascua judía, dice que gente, como tenía que venir de todo lugar a Jerusalén, donde está el templo, dice que en esta celebración abarcaba como más o menos más de 2 millones de personas, ¿no? Me hizo acordar de frente, no es como, bueno, no tanto así, ¿no? Pero cuando se celebra el Señor de los Milagros aquí, y yo vivía en San Juan, ¿no? Hace unas semanitas atrás nomás. Entonces, todos estos años que yo venía de San Juan hasta aquí, tenía que pasar por Tacna, Wilson, donde está la iglesia principal del Señor de los Milagros, y era un caos, ¿no? Y especialmente cuando hacen la procesión, mucho más, pero últimamente es como que hay más personas, ¿no? Y hay miles y miles de personas que van y caminan y vienen de diferentes lados, hasta de diferentes departamentos del país, o incluso vienen de otros lados del mundo para esto. Pero no era necesariamente, no es la misma celebración aquí, ¿no? Aquí los judíos eran requeridos que vayan a Jerusalén para celebrar este festival. Entonces, más o menos, eso es la historia, ¿no? De dónde viene este festival y por qué Jesús está yendo. Versículo 14 de Juan capítulo 2 nos dice: Jesús, ¿no?, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero.
Entonces, las personas que venían a celebrar este festival tenían que venir acá para ofrecer sus sacrificios. Y como estábamos hablando, estas personas venían de diferentes lados. Solamente había un templo, que era en Jerusalén, ¿no? Entonces la gente tenía que venir de diferentes lugares donde se habían mudado, venir a Jerusalén para cumplir con su costumbre, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Venir de repente, otra vez no tenían carros, no tenían algo de transporte, solamente lo único que tenían para transportarse era sus pies, sus piernas, ¿no? Entonces era cansado, ¿no? Poder venir de diferentes lugares, caminar por días. Y si vienes con tu familia, peor todavía. Y si es con niños, mucho peor, ¿no? Imagínate traer, y no vas a venir por un día, porque solamente pasas 2, 3 días, hasta más, caminando para llegar al templo. Entonces necesitas llevar ropa, no, si tienes hijos, más, necesitas llevar comida. Y encima de eso, la gente normalmente no llevaba su propio animal para ofrecer como sacrificio. ¿Por qué? Porque iba a ser más pesado, ¿no? Es por eso que habían comerciantes que vendían ganado como ovejas, palomas para los sacrificios, ¿no? Esto no es algo nuevo, ¿no? Este escenario que vemos en estos momentos en el templo que está pasando lleno de comerciantes, no es algo nuevo, no es el primer año que estos comerciantes se les ocurrió, ¿no? ¿Sabes qué? Sería buena idea poner un negocio aquí, ¿no? Pero esto es algo que han estado haciendo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, como hoy en día la gente ve muchas personas reunidas y vienen las ideas de que puedo comenzar un negocio acá, ¿no? Y comienzan a vender sus cosas, ¿no? Y no necesariamente es algo malo, ¿no? Ven la necesidad de alguien y lo ayudan a las personas proveyendo por estos animales para sus sacrificios. Ahora, no es malo eso. También nos dice que Jesús vio a personas que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero, ¿no? Había gente que venía de otros lados, de repente el dinero que usaban no era el dinero para poder pagar el impuesto hacia el templo, necesitabas una moneda especial, un dinero especial, ¿no? En ese tiempo, el que estaba gobernando todo era el imperio. ¿Qué imperio? Romano. Por lo tanto, muchas de las monedas, mucho del dinero que se usaba en ese tiempo, tenía la cara de César, del emperador en las monedas. Y los judíos dijeron, no, tú no puedes ofrecer una moneda con el rostro de César, del emperador romano, para ofrecerlo en el templo. Ellos de repente lo veían como que si traes una moneda con el rostro de César hacia el templo, vas a contaminar el templo. Entonces, tú necesitas cambiar este dinero que tú tienes a monedas que sí puedes ofrecer en el templo. Ahora, no todos tenían eso. Por eso es que habían estas personas que con sus mesas cambiando dinero. Y otra vez, eso no necesariamente era algo malo. Lo malo es que estas personas que vendían los animales para sacrificio se aprovechaban de las personas. Porque sabían que si tú venías a Jerusalén y no tenías animal para sacrificar, la gente que vendían los animales sabían que tú tenías que comprar, no había otra opción. Entonces, porque sabían que tú necesitabas sí o sí, te cobraban mucho más de lo que realmente era. Y también al momento de cambiar para poder pagar el impuesto hacia al templo, de repente la moneda que tú necesitabas solamente valía, 20 soles, por decir así. Pero ellos, como sabían que tú no tenías, pero sabían también que tú tenías que tener esa moneda para ofrecer al templo, no te cobraban 20, te cobraban 100. No, es como, como los revendedores de hoy en día, ¿no? Compran una entrada a tal precio y cuando vas al lugar para comprarlo, no te lo venden al mismo precio, te lo venden 4 o 5 veces más. Y entonces eso era lo malo,
¿no? Y ya se había hecho costumbre de parte de estas personas. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Es lo que Jesús ve esto y obviamente se molesta. Porque Él sabe por qué la gente se debe celebrar este festival. Acordémonos que es el festival o la celebración de la Pascua judía. Lo más probable es que Jesús haya pensado, ¿no? En la celebración de la Pascua se recuerda que el animal, la sangre del animal va a salvarte de la muerte. Y eso era lo que Jesús iba a venir a hacer. Jesús iba a ser, en el capítulo 1 vimos que Juan presentó a Jesús como ¿qué? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí está Jesús en el medio de esta celebración y la gente no está pensando absolutamente en nada de eso. Él sabía que a las finales Él iba a ser el Cordero que iba a ser el Cordero que iba a ser crucificado o iba a dar su vida, iba a tener que derramar su sangre por el mundo, por los pecados del mundo. Entonces cuando Él llega y ve lo que está pasando en el templo, se enoja. Se enoja porque la gente se está aprovechando y ha convertido este templo en algo que no debía ser. Y eso es lo que vamos a leer en el versículo 15. Versículo 15 dice: Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces acá nos explica por qué es que Jesús estaba molesto. Pero nos damos cuenta acá, ¿no? De que a veces uno, no sé si de repente has visto películas, ¿no? Ya tienes una idea de lo que ha pasado. No es que Jesús está, ni bien viene, se vuelve loco y comienza a perseguir a la gente. No, si nos damos cuenta, se tomó el tiempo Jesús de hacer un látigo con unas cuerdas. Y mientras que seguramente lo hacía, no él estaba pensando en esto, ¿no? ¿En qué cosa han convertido la casa de mi padre? Ahora, no era la primera vez que Jesús venía al templo. Jesús ya venía al templo desde niño. Si leemos en Lucas 2:41, nos dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival, como siempre. Entonces, desde todos los años, los padres de Jesús y todos los judíos iban a la Pascua a celebrar ese festival. ¿Y por qué dice acá 12 años? ¿No? Porque ustedes saben, en la cultura judía, cuando un niño, para nosotros, ¿no? Un niño o una niña cumplía 12 años, ya se le consideraba un adulto, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años enseñaba inglés a un niño que vivía en la zona judía, por San Isidro. Y tenía 10, 11 años todo. Y a los 12 años le hicieron creo que se llama Bar Mitzvah. Y eso es una celebración de estos niños que a los 12 años ya son considerados adultos. Entonces, como ya son considerados adultos, a partir de los 12 años ya Jesús también asistía al festival de la Pascua, como siempre. ¿Para qué? Para poder ofrecer también su sacrificio.
Entonces, otra vez, el punto de esto es que no era la primera vez que Jesús veía esto. Desde niño, Jesús venía todos los años a Jerusalén, al templo, y él veía a los cambistas, él veía a las personas que vendían los animales para sacrificio. Entonces la pregunta sería, ¿no? Ya casi por 20 años que ha estado viniendo, ha estado viendo todas estas cosas, ¿por qué ahora? ¿Por qué Jesús no hizo algo antes y sí ahora? Una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que, nuevamente, Jesús no vino a hacer lo que Él quiso y que cada cosa que Él vino a hacer tenía un tiempo perfecto. Lógicamente hablando, nosotros podríamos decir, ¿no? Jesús debería haberse hecho cargo de este problema mucho antes. ¿Por qué ahora? Porque no era el tiempo correcto. No tenemos los detalles exactos, pero sí sabemos de que para Jesús había un tiempo para cada cosa. Y Él esperó hasta que, digamos, empezó, después que hizo esto después que empezó su ministerio en la calle. Él esperó casi 30 años de su vida para hacer algo al respecto. Y esto me hace pensar, ¿no?, de que el tiempo de Dios siempre será perfecto, ¿no? Ustedes saben que como cristianos vamos a tener que esperar bastante en Dios. Hay muchas de las cosas que Dios nos promete, creemos que Él va a hacer, pero ¿qué nos dice Dios? Espera. Y eso es algo que, tener paciencia. Es una de las cosas, es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Por algo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está en nosotros. Yo estoy seguro que cada vez que Jesús veía esto, se molestaba. Hasta que llegó el tiempo que pudo hacer algo, o decidió hacer algo. Entonces, y vemos por qué también. Otra vez, no había nada malo en que la gente venda los animales o que cambien el dinero. El problema, uno de los problemas es que ellos estaban haciendo todos estos negocios de la venta de animales y cambio de dinero, ¿dónde? Dentro del templo. Y eso fue lo que Jesús le molestó. Porque este templo, que supuestamente debería ser un lugar santo, puro, sagrado, pero las personas lo habían convertido, ¿en qué dijo Jesús? En un mercado. Ustedes saben, un mercado es todo desordenado, ¿no es cierto? Por las mismas personas que estamos ahí. No hay un orden. Y eso es lo que se había convertido. Y imagínense, ¿no? Son como casi o más de 2 millones de personas. Yo tengo problemas controlar a mi familia de 6, que somos 6, ¿no? Imagínense 2 millones de personas dentro del templo. Y esa es una de las razones por la cual Jesús se molesta. Porque ellos lo están haciendo dentro de la casa de su Padre. Y esa no era la razón por la cual Dios había provisto por este templo. Algunos dicen, ¿no?, que esta reacción que Jesús tuvo fue una reacción con una ira justa, le dicen. Y una ira justa es estar enojado, pero con las cosas que se oponen a Dios. Como por ejemplo la injusticia, la maldad, la idolatría, la impureza, el pecado en general. Está bien tener ira hacia esas cosas. Sabemos que Dios odia el pecado. La diferencia es que cuando nosotros tenemos esta ira no va a ser motivada por el pecado. Jesús está creando o está poniendo o hizo este látigo con cuerdas, no diciendo me voy a vengar ahora, ¿no? O quiero ver a la gente sufrir, no quiero darle dolor. Eso no es lo que estaba pensando. Él estaba pensando en todo tiempo en el templo, en que habían convertido su casa
en un mercado. Imagínate, ¿no? Si tú invitas a la gente a tu casa, a unos invitados, a tus amigos a tu casa, y le dices, no, ahorita vengo, ¿no? Ahí los encargo a ustedes, ¿no? Ahorita vengo, voy al mercado, voy a ir a la tienda, y regresas y tus invitados están vendiendo tus cosas, han puesto un menú en tu casa, y vienen por aquí un montón de gente que tú ni siquiera conoces. ¿Qué harías tú? ¿Lo dejarías nada más? Probablemente no. Y entonces eso fue lo que como Jesús se sintió. Y si pensamos más profundo en esto del templo, hoy en día no hay un templo físico, ¿no? Solamente han habido 2 templos en la historia, ¿no? El primer templo que fue construido, ¿por quién? ¿Se acuerdan? Salomón. Y el segundo, por Herodes, ¿no? Pero después que del Imperio Romano, antes que el Imperio Romano desaparezca, derrumbó el templo. Y el día de hoy los judíos no tienen dónde ofrecer estos sacrificios, ¿no? Pero nosotros sabemos de que si bien es cierto que no hay un templo físico, hay un templo donde la presencia de Dios está, y ese es en nosotros. Es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Pablo le dice a los corintios y a nosotros, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, Jesús sabe que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y una de las cosas, ¿no?, unas preguntas que se me vinieron a la mente fueron, ¿qué cosa es lo que haría Jesús cuando ve el templo? O sea, cuando ve nuestras vidas. ¿Estamos trayéndole honra en la manera como vivimos? ¿Estamos cuidando del templo de Dios? ¿O está siendo contaminado, así como cuando Jesús fue a Jerusalén? Todas estas preguntas son importantes para nosotros. Bueno, esta reacción de Jesús nos enseña, en realidad, qué tan radical fue Jesús cuando vio a la gente pecar. Porque eso es lo que la gente estaba haciendo. Estaba pecando, estaba practicando cosas que no debían dentro del templo de Dios. Y eso era un pecado. Pero Jesús nos muestra qué tan radical Él es con el pecado. Y al igual que Jesús, necesitamos ser radicales con el pecado y deshacernos de él lo más rápido que podamos. Versículo 17. Dice, entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Es interesante, ¿no?, que ahora los discípulos están ahí, los discípulos vieron a Jesús que está formando este látigo y él ve que Jesús va y comienza a sacar a la gente del templo, a los comerciantes, a los cambiadores, a los que cambian dinero. Y lo que se le viene a la mente ni siquiera es algo, ¿no?, malo, sino se le viene a la mente versículos de la palabra de Dios, que está en Salmo 69, versículo 9. El salmista escribió, el celo por tu casa me ha consumido. Los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Entonces, cuando Jesús vio esto, ¿no?, los discípulos vieron la reacción de Jesús, vieron que Jesús tomó estos eventos muy personal. Y Jesús no iba a aguantar, no iba a ignorar
el comportamiento de estas personas y cómo estaban usando la casa del Padre de Jesús. Versículo 18. Vamos a ver la diferencia. No miren cómo los discípulos reaccionaron al comportamiento de Jesús, y ahora vamos a ver qué cosa hicieron los líderes judíos. Líderes judíos, 18. Pero los líderes judíos exigieron a Jesús, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa. Muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Entonces ellos quieren pruebas. Vemos primeramente, ¿no?, que la reacción de los líderes judíos es diferente a la de los discípulos. Ellos, cuando le preguntan a Jesús, ¿qué estás haciendo?, no era que ellos no podían ver lo que Jesús estaba haciendo. Todos podían ver que Jesús había agarrado el látigo y los estaba botando. Ellos sabían lo que estaba haciendo. Pero en realidad no están diciéndole, no le están preguntando, ¿qué estás haciendo?, porque no nos damos cuenta. Lo que ellos están preguntando es la segunda parte: ¿qué autoridad tienes tú para hacer tal cosa? Y esto me hace pensar, ¿no? Ellos dicen, ¿Dios te dio autoridad para hacer esto? Y esto me hizo pensar en que los líderes religiosos sabían que algo estaba mal. Sabían que la presencia de los mercaderes, de los que vendían los animales, los que cambiaban dinero en el templo, estaba mal. Y ellos dijeron, solamente Dios o alguien con la autoridad de Dios tiene el derecho de poder hacer tal cosa. ¿Tú lo tienes, Jesús? Entonces ellos sabían que algo estaba mal, o muchas cosas estaban mal, pero no hacían nada. Y supuestamente ellos eran las personas que tenían que cuidar del templo. No estaban haciendo su trabajo. Y no solamente cuestionaron la autoridad de Jesús, sino que también demandaron, ¿no? Ellos dijeron, muéstranos, exigieron un milagro para que compruebe esa autoridad. Ahora, nosotros sabemos de que los líderes religiosos, los fariseos, ellos realmente no estaban siendo honestos cuando le dijeron, muéstranos una señal. Porque sabemos de que en el tiempo del ministerio de Jesús, Jesús les va a mostrar un milagro tras milagro, les va a mostrar muchas señales a los líderes religiosos. ¿Y qué van a hacer? Ellos todavía van a rechazarlo. Entonces, eso me hace pensar también, ¿no?, de que las personas no necesitan milagros para creer en Jesús. Lo que las personas necesitan es fe. Muchas personas pueden decir, no, yo voy a creer en Dios el día que yo vea un milagro, o si se me presenta un ángel, o quiero ver algo extraordinario, algo que está fuera de lo natural. Si no crees a Jesús ahora, un milagro no te va a hacer creer. Así como los líderes religiosos. Ahora, Jesús no necesitaba probar o mostrar nada para probar de que Él era Dios, porque Él era Dios. Pero versículo 19, leamos. Dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. ¿Qué dices? ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en 3 días? 21. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Entonces, la respuesta de Jesús es increíble, ¿no? Él les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. No es como que ellos les dicen, muéstranos una señal milagrosa, muéstranos un milagro para ver que tú tienes esa autoridad. Jesús está como que le dice, entonces, ¿quieres una señal? ¿Quieres un milagro?
Bueno, entonces te voy a dar el milagro. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando los líderes religiosos escucharon esto, se volvieron locos, ¿no? ¿Por qué? Porque primeramente ellos pensaron de que Jesús se refería, ¿dónde estaban conversando? Dentro del templo. Entonces, estos líderes pensaron que Jesús se refería al templo, no físico, a la construcción, al edificio del templo. Y les dicen, ¿no? Han tardado 46 años Jesús en construir este templo, y tú puedes reconstruirlo solamente en 3 días. Es imposible. ¿Cómo es posible que un hombre pueda construir este templo en 3 días? Ahora, Jesús está hablando de su cuerpo, como vemos acá. Pero si Jesús no hubiera estado hablando de su cuerpo y hubiera estado hablando del templo físico, también lo pudo haber hecho, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Pero Él se estaba refiriendo a su cuerpo. Y los líderes religiosos no se dieron cuenta. Y no se daban cuenta de lo que Jesús estaba diciendo cuando Él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los líderes religiosos no se dieron cuenta y no sabían de que ellos iban a ser parte de la crucifixión de Jesús. O sea, en realidad, los líderes religiosos iban a destruir a Jesús. Pero en 3 días, en el tercer día, ¿qué va a pasar? Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Y luego en el versículo 22 que hemos leído, Juan también nos dice, ¿no?, de que después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos no solamente creyeron en lo que Jesús les dijo, sino en todo lo que estaba en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos, ¿no?, cuando los discípulos siguieron a Jesús, sí lo siguieron, pero ellos dudaban bastante. Pero una vez, no, ustedes saben, incluso hasta Pedro lo negó, los discípulos dijeron, no, Jesús, ¿acaso no te importa que muramos? ¿No? Pero una vez que ellos vieron a Jesús resucitado, todo cambió. Cuando ellos vieron a Jesús resucitado, entonces ellos recordaron lo que Él había dicho y creyeron en las Escrituras. Y nosotros sabemos, ¿no?, de que incluso creyeron al punto de dar sus vidas por Jesús. ¿Por qué? Porque ver a un Jesús resucitado, ellos vieron, Jesús, nosotros vimos, todo el mundo vio que tú moriste y aquí estás parado al frente de nosotros. Eso quiere decir que tú venciste la muerte. Y si tú has vencido la muerte y nos has prometido de que vamos a estar contigo, no solamente nos has dicho, sino que estamos siendo testigos de esto. Y eso fue lo que cambió todo en la vida de los discípulos. Los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. ¿Por qué? ¿Porque sabían que era una mentira? No, porque sabían que era verdad, que Jesús había vencido a la muerte, al pecado, a Satanás. Entonces, es lo que nos dice Juan. Y cuando Juan nos dice, ¿no?, que los discípulos recordaron la palabra de Jesús y también las Escrituras, de repente una de las Escrituras que Juan recordó con los discípulos fue la de Salmo 16:10, donde dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Hablando de Jesús. Es una profecía de que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Y lo hizo. Después de la resurrección, los discípulos creyeron en cada palabra que Jesús les dijo, en persona y también a través de la palabra de Dios. Y el punto de esa historia, uno de los puntos de esa historia es que si es que tú has experimentado a Jesús en tu vida, debes creer lo que Él dice en su palabra. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia.
O yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. O yo creo en Dios, pero yo no oro. Yo creo en Dios. No puede ser así. Si tú crees en Dios, vas a creer en lo que su palabra dice. Y creer en la palabra de Dios va a hacer su trabajo en nuestras vidas. Se va a ver. No es suficiente solamente decir yo creo en Dios, creo en su palabra, y sin embargo estamos viviendo de una manera opuesta. Versículo 23. Nos dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Juan termina, ¿no?, este capítulo diciendo unas cosas bien profundas. Pero antes de eso, ¿no?, nos dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo durante la celebración de la Pascua en Jerusalén. Entonces, de una manera Jesús mostró estas señales, estos milagros a las personas. No lo hizo por eso, pero lo hizo porque ustedes saben, Jesús siempre está lleno de compasión. Cuando alguien venía con una necesidad a Jesús, Jesús nunca le dijo, vete, no tengo tiempo. Jesús siempre iba y les daba lo que necesitaba. Entonces, Jesús hizo milagros ahí. No sabemos todos, ¿no? En la Biblia no nos dice todos los milagros que Jesús hizo. Incluso el mismo Juan, en una de sus cartas, ¿no?, de primera, segunda, tercera de Juan, él nos dice que todos los libros del mundo no serían suficientes para hablar de todo lo que Jesús hizo. Porque Jesús hizo tanto que nosotros no sabemos, pero lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Si hay algo que Dios ha dejado fuera de su palabra, es porque no es esencial para nosotros. Así que enfoquémonos en lo que tenemos, más no en lo que no tenemos, ¿no? Entonces, Jesús hizo señales milagrosas en Jerusalén en el tiempo de la celebración de la Pascua, y como resultado muchas personas confiaron en Él. Cuando leemos esto, escuchamos esto, nuestra primera reacción va a ser gloria a Dios, ¿no?, que la gente creó en Jesús. Hasta que leemos versículo 24, donde nos dice, pero Jesús no confiaba en ellos. Ahora, obviamente, leemos en contexto y nos dice por qué. ¿Por qué Jesús no confió en ellos? O no confiaba en esa confianza que supuestamente ellos tenían hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Él conocía, Él sabía quiénes lo estaban siguiendo y por qué, ¿no? ¿Por qué la gente lo seguía a Jesús en este tiempo? Era por los milagros. En otras palabras, ¿no?, la gente seguía a Jesús no por Jesús necesariamente, sino por lo que podían conseguir de Jesús. O sea, por interés. Y eso es lo que nos dice, ¿no? En el versículo 24, Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque Él conocía todo acerca de estas personas. Y no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana. Jesús no necesitaba que alguien vaya y le diga a Jesús, ten cuidado con estas personas, porque por más que te están siguiendo, por más que están cerca a ti, no quiere decir que tienen buenas intenciones. Acá nos dice, nadie tenía que decirle eso. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía. Y la segunda parte del versículo 25 es mucho más profunda, donde dice, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. ¿Cuántas personas más o menos dijimos que había? Como 2 millones. Él sabía el corazón de cada una de ellas. Y si hubieran habido 3, 4, 5 miles de millones, como lo es aquí en la tierra,
no sé cuántos millones somos en la tierra, pero Jesús conoce el corazón de cada una de las personas. Jesús conoce tu corazón, Jesús conoce mi corazón. Y Él sabe por qué. Jesús sabe quiénes lo están siguiendo y por qué lo están siguiendo a Él. Entre nosotros podemos pretender, ¿no?, aparentar de que estamos siguiendo a Jesús por las razones correctas. Y podemos engañarnos, pero a Jesús no. Jesús sabe exactamente quiénes lo están siguiendo y por qué lo están siguiendo. Y hay una diferencia entre seguir a Cristo y seguir a Cristo por lo que puedes conseguir de Él. ¿No? Estás siguiendo a Cristo porque lo reconoces como tu Señor, como tu Salvador, porque sin Él no eres nada, sin Él estás perdido, o estás siguiendo a Jesús por las bendiciones que puedes obtener de Él. Ahora, Jesús quiere bendecirnos, Jesús quiere bendecir nuestra vida, pero esa no debe ser la razón por la cual tú la sigues. Porque si tú lo sigues por lo que puedes conseguir de Jesús, va a ser como las personas que lo siguieron en ese tiempo. Mucha gente seguía a Jesús por lo que podía conseguir de Jesús, por los milagros que Él podía hacer. Pero cuando Jesús les decía, ok, si ustedes quieren ser mis discípulos, ya no solamente los que me siguen, sino los que quieren ser mis discípulos, y era una invitación para todos, para las miles de personas que lo seguían. Y Jesús decía, si tú quieres ser mi discípulo, carga tu cruz, niégate a ti mismo todos los días y sígueme. Cuando Jesús decía eso, mucha gente lo dejaba. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, yo solamente quería milagro, yo no quería ser tan fanático, yo no quería ser tan religioso, venir a la iglesia miércoles, viernes, domingo, ¿qué tan pecador soy? Todos los días, dice Jesús. Cuando la gente lo seguía a Jesús por las razones incorrectas, por lo que podían conseguir de Jesús, y Jesús los retaba a seguirle a Él de la manera correcta, la gente lo dejaba. Tanto así, ¿no?, que los discípulos vinieron a Jesús y dijeron, Jesús, la gente se está yendo. Y Jesús les dijo, ¿no?, ¿y ustedes también me van a dejar? Y fue Pedro, ¿no?, el que les dice, ¿dónde más vamos a ir, Jesús? Si tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. Pedro sabía de que sin Jesús él estaba perdido. Entonces debemos de examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? Jesús quiere que nosotros le sigamos, pero por las razones correctas. Y eso empieza reconociendo que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Cuando venimos a Jesús con esa actitud de arrepentimiento, entonces Él no nos va a botar, Él no nos va a desechar. Y es lo que dice Salmo 51, 17. El sacrificio que sí deseas, Dios, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y es cierto. Si tú vienes con un corazón arrepentido a Jesús, Jesús no te rechazará. Él te va a recibir. Entonces, si tú no eres un cristiano todavía, si tú no has decidido seguir a Cristo, asegúrate que cuando lo hagas, y espero que lo hagas por las razones correctas, porque necesitas a un Salvador. Cuando reconoces tu condición sin Jesús, vas a darte cuenta que somos pecadores, que merecemos el infierno, merecemos estar separados de Dios. Esa es nuestra realidad por el pecado, por los pecados que hemos cometido. Pero Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha venido para que nosotros no tengamos que pagar por esos pecados. Vino para
tomar nuestro lugar. Y lo hizo. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio, venir con un corazón arrepentido y Jesús te va a recibir. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Señor, ayúdanos a examinar nuestras vidas siempre. Señor, a no caer en la rutina nomás de hacer cosas porque las hacemos, sino a ser humildes y honestos con nosotros mismos, examinándonos y pidiéndote, Señor, de que quites todo lo malo de nosotros, Señor. Así como tú te deshaciste de lo que estaba mal en el templo, en la casa de tu Padre, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Señor. Límpianos. Y si tienes que usar látigo, como hemos leído, Señor, nosotros sabemos de que tú disciplinas a aquellos que recibes como tus hijos. Y nosotros somos tus hijos, Señor. Tú no nos has abandonado, no nos has rechazado, sino nos has aceptado y estás haciendo tu trabajo en nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor, porque tú aún no has acabado con nosotros. Ayúdanos a venir siempre a ti, Jesús, a seguirte, no por lo que podemos conseguir de ti, sino porque apartados de ti nada podemos hacer, porque dependemos de ti, Jesús. Gracias por todos los que estamos aquí esta mañana, esta tarde. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a cantar una última canción. presencia, Señor, ¿quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios, he podido sentir dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia,
Amén. Gracias con todos por venir a ser parte de este servicio este día. Caminen con el Señor todos los días de su vida y bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego.